Félix Rubén García Sarmiento, más conocido como Rubén Darío, es uno de esos personajes excesivos y geniales que nos parecen destinados desde muy pequeños a dejar huella. Y la dejó, claro. Nacido en Metapa, Nicaragua, en 1867, su infancia y su juventud fueron todo menos corrientes. El matrimonio de conveniencia de sus padres fue un ejemplo perfecto del desastre, con el padre empeñado a ahogar sus penas en el alcohol y prostitutas, la madre refugiada en los brazos de un amante y el joven Rubén, olvidado en un mundo de heroísmo de papel convertido por su tía abuela en precoz octava maravilla del mundo. Una infancia de las cuales no se pueden olvidar. Desde muy pronto se manifestó su tremenda capacidad poética y su mordaz vena crítica. Todavía en el colegio se dedicaba a escribir poemas cargados de invectivas dedicadas a los curas jesuitas con los que estudiaba, tachándolos, por ejemplo, de sotanas carcomida y endriagos. Está claro que precocidad y arrestos no le faltaban, y cuando llegó a la adolescencia fue un tanto peor. Pues ya se sabe que los ardores de la edad hacen estragos y estos años los vivió con vocación de enamorado, yendo de apasionado en pasión y alimentando con ellas su poesía. Había comenzado a publicar en prensa a los 13 años y a los 15 era un poeta de cierta fama al que su tía abuela promocionaba como artista prodigio, invitado a recitales de poesía y recibido por presidentes. Ya en 1886 realizó un viaje a Santiago de Chile. Fue su primer contacto con el progreso y quedó fascinado. Su visión del mundo y sus aspiraciones se transformaron y se despertó en él una ansia de viajar, de conocer, de cosmopolitismo. En esta ciudad publicó 2 años después Azul, que sentaba las bases del modernismo y se convirtió en un poeta de prestigio mundial. En 1890 contrajo matrimonio, aunque la ceremonia tuvo que interrumpirse por una asonada militar y no pudo concluirse hasta un año después. Y en 1892 viajó a España como embajador cultural con motivo del 4º centenario del descubrimiento de América. Pero la muerte de su esposa, en 1893, le sumió en el desaliento y se refugió en la bebida y en los excesos. Se casó una vez más. En realidad, fue obligado por el hermano de la novia a casarse tras esta quedar embarazada. Pero abandonó a su esposa y prefirió convivir hasta su muerte con otra mujer llamada Francisca Sánchez. Fueron tiempos de reconocimiento internacional y de gran actividad, en los que compaginó labores diplomáticas, viajes y poesía. Publicó Cantos de Vida y Esperanza en 1905, El Canto Errante en 1907, El Poema de Otoño en 1910, El Oro de Mallorca en 1913, y sus últimos años los pasó entre lo que fue el alcoholismo, la excentricidad y repetidas crisis psicológicas, etapas místicas incluidas, cada vez más obsesionado con la idea de la muerte, y falleció en León, Nicaragua, la ciudad de su infancia, en 1913. Hoy en Crónica Lunares, como les dijimos desde la semana pasada, vamos a hablar de las poesías de este gran autor, que tuvo una vida excéntrica, como hemos utilizado esta palabra aquí ya un par de veces, una vida un poco domesticada, muy libre, muy soñadora, y creo que para ser un artista de esta denominación, que se llama artista con mayúscula, pues se requiere un poco de esta locura, ¿no? Y pues la locura, si no la traes por dentro, que obviamente este autor la traía, pues la adaptas de lo que viene de fuera. Yo soy Irving Sun, esto, como les digo, es Crónica Lunares y pues comenzamos. Hola, bienvenidos a Crónica Lunares de Sun. Yo soy Irving Sun. Escúchanos en tu plataforma favorita. Y si quieres tener acceso preferente, dale al botón de membresías en YouTube y ahí encontrarás audios exclusivos para miembros de este canal.
Y sin más ni más, ¿qué tal si comenzamos? Cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos. ¿Qué es lo que diferencia a Rubén Darío de tantos otros poetas? Básicamente, que fue un profundo renovador del lenguaje y de las formas e influyó definitivamente en generaciones enteras de escritores en un momento en el que la poesía en castellano atravesaba un periodo de aquisolamiento y repetición de fórmulas trilladas. Hombre atormentado por la insaciable sed de vida y experiencias, constantemente insatisfecho, contradictorio, desequilibrado, apasionado y rompedor, su poesía refleja la intensidad de sus experiencias y de sus anhelos, la búsqueda constante de la plenitud de los sentidos y el rechazo a las normas y tradiciones poéticas precedentes. Es un maestro del ritmo, de la sonoridad, del lenguaje y de la plástica. Sus primeros poemas mezclan tradicionalismo y romanticismo, en la línea de Gustavo Adolfo Bécquer, aunque con una temática un poco más social. En el caso del poemario Abrojos, publicado en 1887, por ejemplo en Azul, que se hizo en 1888, comienza ya la ruptura con esa tendencia e inicia el llamado modernismo. Después viajó a París, donde entró en contacto con los poetas simbolistas y parnasianos, que provocaron en él una profunda transformación en sus concepciones poéticas y le dotaron de una visión mucho más universal. A partir de ese momento se desarrolló su poesía más innovadora, que se caracterizó por la búsqueda incesante de la belleza, en su opinión, la labor fundamental del poeta, y la utilización profusa de metáforas y de los símbolos. De este periodo son obras como Prosas profanas y otros poemas, hecho en 1896, y Cantos de vida y esperanza, hecho en 1905. La originalidad de Rubén Darío radica en haber sido capaz de captar y plasmar el espíritu y los gustos de su época. Formalmente, su poesía es muy refinada y temáticamente se preocupa por cuestiones universales, desde las más íntimas como lo que es el amor o el erotismo, hasta las más públicas como la historia o la política, y estilísticamente es un genio lírico que maneja el castellano con tanta elegancia y precisión, pero que también lo renueva con términos y figuras de gran impacto. Por todo ello ha ocupado un destacado lugar en la historia de la poesía. Oye, hay veces que me la paso grabando, estoy editando, estoy escribiendo mis guiones, estoy investigando, haciendo este programa y muchas veces me levanto con esa pequeña molestia en la cintura, en los hombros, a lo mejor un poquito en el cuello, y me tengo que estirar, tengo que hacer algún tipo de movimiento para poder relajar los músculos y todo eso. Si tú tienes algún tipo de problema donde necesitas rehabilitación como terapia física o algo parecido, te voy a recomendar esta ortopedia. Ortolarri. Fue fundada desde 1988 y nos está ofreciendo calidad y servicio, salud y bienestar. Obviamente cuentan con los servicios de ortopedia en general, con terapias alternativas y de rehabilitación como lo es electroestimulación, terapia física, acupuntura, quiropráctica, aplicación del láser terapéutico, masajes, tratamiento integral de pie plano, cervicales, columna vertebral, cadera, rodillas y pies. Así como también nos ofrecen artículos ortopédicos, calzado y tenis ortopédico. Están ubicados en Norte 17-211 en la colonia Moctezuma, en la segunda sección, en la alcaldía Venustiano Carranza, allá en la Ciudad de México. Obviamente este llamado es para alguno de los lunares que nos están escuchando desde la Ciudad de México, que sé que son muchos. Pero bueno, si tú estás de paso en la ciudad y tienes alguna molestia en la cadera, no sé, en la cintura o una molestia en el cuello, puedes pasar a visitarlos.
haz una llamada al 55 57 86 06 48, repito, 55 57 86 06 48, y así te animas a hacer tu cita y ya te dicen qué día y te dan la ubicación exacta. Y ahora cuentan con una nueva sucursal en Norte 9, número 175, esquina Oriente 164, también ahí en la colonia Moctezuma, en la segunda sección, en la Ciudad de México. Y obviamente se ofrecen los mismos servicios. Cualquiera de las dos a ti te queda. Y por inauguración, que están abriendo esta nueva sucursal en la calle Norte 9, número 175, y porque estás escuchando Crónica Leonares de Izún, te van a ofrecer completamente gratis el examen de pie plano. Y ya para finalizar este pequeño anuncio, cuentan con consulta homeopática. Recuerden, los teléfonos es 5524 85 15 12 y el WhatsApp para que puedan mandarle un mensajito y hacer su cita es el 55 61 07 51 26. Les repito los teléfonos: 55 24 85 15 12 y 55 61 07 51 26. Ortolarri, ofreciendo calidad y servicio, salud y bienestar desde 1988. Es hora de que vayas y los visites. Regresamos con nuestro programa. Rubén Darío es el padre del modernismo, un movimiento trascendental en la historia de la literatura española que se desarrolló aproximadamente entre los años de 1880 y 1910, y entre otros en el ámbito de la poesía. Y aunque se inició en la primera mitad de la década con autores como José Martí, Manuel Gutiérrez Nájera, José Asunción Silva o el mismo Salvador Rueda, no fue hasta la publicación de 1888 de Azul, de Rubén Darío, cuando el movimiento adquirió su más perfilada definición, por decirlo de algún modo. Se caracterizaba por la rebeldía creativa, la renovación estética del lenguaje y la métrica, el refinamiento narcisista y aristocrático, la musicalidad y la búsqueda de la perfección formal y la belleza a través de imágenes plásticas. En el cóctel de este modernismo se mezclaron el romanticismo, el simbolismo y el parnasianismo. El resultado fue una revolución estilística. Rubén Darío fue un máximo exponente de este movimiento. Transformó radicalmente la métrica al emplear versos que o no se usaban o habían caído en desuso, como el dodecasílabo o el alejandrino. Renovó el lenguaje poético mediante el empleo de figuras retóricas como la sinestesia, que consiste en la mezcla de impresiones de sentidos diferentes, la musicalidad o el empleo de nuevos vocablos, y empleó profusamente los símbolos, por ejemplo el cisne, el centauro, y temáticamente recurrió a escenarios exóticos, alejados en el espacio y en el tiempo, como la antigua Grecia, China, Japón, India o las civilizaciones precolombinas. Además, Rubén Darío alcanzó una gran popularidad. Siempre renovó la poesía en castellano en un momento crítico y ejerció una poderosa influencia sobre los poetas posteriores. Eso sí, también recibió numerosas críticas por su superficialidad, sus excesos retóricos y su tendencia a la fantasía escapista. Y tras la Primera Guerra Mundial, las vanguardias le dejaron de lado, pero su figura se revitalizó con la conmemoración del centenario de su nacimiento en 1967. Hoy en día, se le considera el más importante poeta que escribió en castellano fuera de España. Sin embargo, no ha sido muy traducido, por lo que no es demasiado conocido fuera del ámbito hispanohablante.
En 1882, cuando Rubén Darío tenía tan solo unos 15 años, pero ya era considerado una promesa de las letras nacionales, viajó a Managua y fue recibido por el presidente de su país, que entonces era Joaquín Zavala. Durante la entrevista, Darío le preguntó al mandatario si podía ayudarle a estudiar en Europa. Pero Zavala, que conocía los poemas del joven y sabía bien de su vena contestataria, nada respetuosa con la religión y las tradiciones patrias, por ejemplo, aquellos poemas contra los jesuitas, así que le respondió: hijo mío, si ahora escribes así contra la religión de tus padres y de tu patria, ¿qué harías si te vas a Europa a aprender cosas peores? Y Rubén Darío no fue a estudiar a Europa. Rosario Emelinda Morillo fue un amor de juventud de Rubén Darío, objeto de su adoración adolescente y con la que proyectó casarse cuando él tenía más o menos unos 15 años y ella 11. Y terminó por casarse con ella, aunque a la fuerza, porque la vida da muchas vueltas. En 1893, tras la muerte de su primer mujer, comenzó a relacionarse con ella, y poco después, Rosario y su hermano se pusieron de acuerdo para tender una celada al poeta, y el hermano los sorprendió en plena coyunda carnal y pistola en mano, y tras emborracharlo con whisky, hizo llamar a un cura y los casó a la fuerza el 8 de marzo de 1893. Lo que se dice una boda por amor, ¿no? Los amantes de la poesía modernista están de enhorabuena, pues el movimiento fue prodigio en poetas de calidad que merecen ser recordados y leídos. Entre ellos destaca el insigne Premio Nobel de Literatura en 1956, Juan Ramón Jiménez, y aunque su actividad como creador superó ampliamente el ámbito del modernismo, sí se encuadran en él sus primeras obras, lo que es Rimas, Jardines Lejanos, Elegías. Todas ellas ejemplos de la emotiva sensibilidad de este autor. Su famosa obra en prosa poética, El platero y yo, también se encuadra en este periodo. Representantes destacados del movimiento en Latinoamérica fueron el uruguayo Julio Herrera y Racing, el cubano José Martí, con sus versos sencillos, y el argentino Leopoldo Lugones. Y en España, aparte de Juan Ramón Jiménez, destacan Salvador Rueda, en Tropel, Fuente de Salud, y Francisco Villaespesa, con sus libros La Musa Enferma, El Alto de los Bohemios, Rapsodias y Tristitiae Rerum. Pero muchos otros poetas también se adhieron al modernismo en algún periodo de su vida, como lo fue el Antonio Machado, por ejemplo, con sus Soledades, de su hermano Manuel Machado también, Valle Inclán, Jacinto Benavente, Eduardo Marquina, Gregorio Martínez Sierra y Emilio Carret.
Ecos del modernismo aparecen todavía en Federico García Lorca, del cual ya tenemos un programa, y el chileno Pablo Neruda, del cual vamos a hacer también un programa. Este estilo modernista extendió también su influencia a poetas portugueses y brasileños, entre ellos Fernando Pessoa y Mário Sá Carneiro. Espero que se den la oportunidad de buscar algunas de estas obras de estos autores de los cuales hemos nombrado aquí. Y si no, pues también se pueden echar un clavado aquí en el programa. En programas anteriores que ya hemos hablado de algunos de ellos, sus biografías, sus obras o alguna obra en particular de estos autores. Y pues nada, les mando un abrazo muy caluroso. Si te gusta esta nueva forma de sinopsis, de reseñas, de resúmenes que estamos haciendo con estos libros, me gustaría mucho que te suscribieras, que nos dieras like, que nos compartieras, pero sobre todo, que nos dejaras en la cajita de comentarios todos tus comentarios al respecto. También tus temas o tus libros favoritos. Y si crees que vale la pena recompensarnos por todo este esfuerzo que estamos haciendo diariamente para presentarte algo nuevo, y en el caminito, claro, has aprendido algo para ti, te agradecería mucho, mucho, mucho de verdad que adquirieras una de nuestras membresías que tenemos en YouTube. Te mando un abrazo donde sea que nos estés escuchando y pues nada. Yo soy Irving Sun, esto fue Crónica Lunares y nos escuchamos la próxima. Suscríbete a Crónica Lunares de Sun en Spotify y otras plataformas de audio y de podcast. Si te gusta lo que estamos haciendo, regálanos un like, comparte este audio en tus redes sociales y sobre todo, déjanos un comentario con tus inquietudes, ¿vale? Crónica Lunares de Sun es un programa de divulgación cultural conducida, narrada y comentada por Irving Sun y en muchas ocasiones por invitados especiales. Si quieres participar leyendo tu cuento favorito en voz alta, recuerda ponerte en contacto con nosotros. Agradezco infinitamente a todos los lunares que con sus donaciones hacen que este canal crezca y me sienta motivado a hacer lo que me gusta hacer y mostrárselo en estas plataformas. Gracias infinitas. Yo soy Irving Sun, esto fue Crónica Lunares y ¿qué tal si nos escuchamos después?